Constitución, también en el Poder Judicial, en muchos otros aspectos que van más allá de la regulación de la huelga. Por supuesto que vamos a hablar de la regulación de la huelga, pero es que en el debate se está perdiendo de vista que ahí hay avances sustanciales en todo lo que tiene que ver en la jurisdicción del trabajo, modernizándola, haciéndola más accesible, más rápida, más humana, más eficaz, tanto en los juicios individuales como en los juicios colectivos, todo el avance para recuperar los mecanismos de solución de conflictos colectivos, el arbitraje, la conciliación, los procedimientos especiales, los mecanismos para proteger efectivamente los fueros especiales, que es una gran deficiencia que tiene nuestra legislación, lo ha dicho la OIT reiteradamente. Hablamos todos los días del caso de la trabajadora embarazada, que era un chiste que ya hacían mis profesores cuando yo estudiaba Derecho Laboral, pero sigue siendo vigente, ¿no? Que aquí hay casos que se resuelven de trabajadoras embarazadas que son despedidas cuando ya el chiquito está entrando al kinder. No hay una protección efectiva en muchos campos. Bueno, la necesidad de una reforma integral de la jurisdicción laboral va mucho más allá del tema de la huelga. Y eso no se puede perder de vista. Realmente los artículos que tienen que ver con la huelga no son ni el 10% del proyecto de ley. Ahora hablemos de la huelga. Ya aquí los expositores que de forma tan clara, tan precisa, me han antecedido, ya hicieron un encuadre de la discusión. Yo no voy a repetir lo que ya se dijo, pero sí quiero señalar un aspecto que tampoco podemos perder de vista. Tenemos que recordar la historia de cuando se aprobó el Código de Trabajo, esa dura negociación que permitió la aprobación del Código de Trabajo. Porque fue una negociación fuerte, hubo luchas sociales de por medio. Y cuando se aprueba el Código de Trabajo en los años 40, se logró avanzar muchísimo en los derechos individuales, se logró garantizar a los trabajadores de este país condiciones mínimas, jornadas de 8 horas y muchas ventajas que no tenían garantizadas, pero también hubo deudas importantes. El procedimiento laboral, los derechos colectivos quedaron rezagados en el Código de Trabajo, y es lógico, en esa negociación que se dio, los que tenían el poder económico cedieron y aceptaron que se reconocieran algunos derechos, pero a cambio se sacrificaron los derechos colectivos. Costa Rica tiene una deuda en su Código de Trabajo que tanto destacamos y tanto defendemos como una conquista de este país, en toda la materia del derecho laboral colectivo. Y esto nos lleva al derecho de huelga. La regulación del derecho de huelga en el Código de Trabajo costarricense persigue en realidad fines que son opuestos a lo que explícitamente se dice. La huelga es un derecho fundamental, debe regularse, por supuesto que tiene impactos en la economía, en otros derechos de los ciudadanos, pero el Código de Trabajo, tal y como fue aprobado, contiene regulaciones que buscan, casi que explícitamente, que no se pueda ejercer ese derecho. Es una regulación contradictoria. Se regula un derecho de forma tal que en la práctica se niega ese derecho. Por eso es que ustedes han visto que esos artículos del Código de Trabajo sobre la huelga se han venido cayendo a pedazos en la sala constitucional, uno tras otro. Cada vez que sale un nuevo voto, se hace un nuevo picadillo con esa regulación de la huelga, y cada vez más los jueces del trabajo tienen que innovar y determinar, aplicando efectivamente los criterios de la OIT, ojalá en el mejor de los casos, cómo llenar esos vacíos que no existen en el código. Tenemos que reconocer eso, porque cuando en el debate público se dice que el proyecto de reforma procesal laboral busca garantizar o promover o ampliar el derecho de huelga, si se dice en abstracto, como la huelga no es un instituto popular entre la ciudadanía, puede sonar terrible. Bueno, quieren que haya más huelgas en el país, pero no podemos perder de vista que hoy la regulación que tenemos prácticamente niega ese derecho, y eso está a contrapelo de los derechos fundamentales que tenemos en todos estos convenios de la OIT, de la misma Constitución Política, pero también de la realidad. La huelga es una realidad, va a seguir existiendo,
en nuestro país ha existido durante todos estos años a pesar de esas normas draconianas que han impedido que haya huelgas legales prácticamente, y sin embargo se ha seguido dando la huelga. Mejor nos iría si tuviéramos una regulación moderna y adecuada sobre este instituto. Bueno, como ustedes verán, yo, a pesar de que estamos en un foro jurídico, no puedo quitarme tampoco la posición de político, ¿no? Efectivamente, nosotros, mi partido, mi fracción legislativa, en mi labor como diputado, nos comprometimos impulsando este proyecto de ley, esta reforma procesal laboral, porque creemos que es necesaria para avanzar en la regulación de los derechos laborales en nuestro país, individuales y colectivos. Y fue un trabajo duro la salida de este proyecto. Si nos ponemos a hurgar en la historia cómo nace este proyecto, buena parte de su paternidad está aquí en la Corte. No nace ni de los sindicatos, ni de los empresarios, ni de un partido político. Nace efectivamente de comisiones de trabajos auspiciadas por el Poder Judicial y la OIT, donde se plantea la necesidad de reformar la legislación costarricense en estos temas. Y fue un proceso largo, de mucha negociación, donde existieron por primera vez en mucho tiempo acuerdos tripartitos en este país, esa práctica que se ha dejado de lado, que permite a otros países avanzar y que aquí se ha olvidado. Bueno, esta reforma procesal laboral es aprobada en primer y segundo debate prácticamente por unanimidad en la Asamblea Legislativa en septiembre del 2012, gracias a esa negociación tan intensa que se dio, donde hubo avances, hubo retrocesos, todos tuvimos que ceder un poco, pero se dieron acuerdos tripartitos que avalaron fundamentalmente, donde una mayoría del sector empresarial, una mayoría del movimiento sindical, el poder ejecutivo, el gobierno y el poder judicial respaldaron la aprobación de esta ley, y eso no puede perderse de vista. Hay dos grandes momentos. En el año 2010, cuando se logra el dictamen en la Comisión de Asuntos Jurídicos de este proyecto, donde se dan acuerdos importantes, donde tanto las cámaras empresariales como un sector mayoritario del movimiento sindical avalaron muchos de los artículos que ahora están siendo cuestionados en la palestra pública. Después hubo otro gran acuerdo en el año 2011, incluso en la Asamblea Legislativa desfilaron dirigentes patronales, dirigentes sindicales, el Poder Judicial como garante, el Poder Ejecutivo, donde nuevamente se llega a un acuerdo sobre temas polémicos de la ley y se llega al compromiso de promover que este proyecto avance. En esos acuerdos no estuvieron todos. Tanto del sector empresarial, hubo grupos con posiciones extremistas, claramente antisindicales, que coinciden con sectores que tienen más denuncias por violaciones a derechos laborales. Igualmente, en el sector sindical hubo posiciones también extremas donde no se aprobaban esos acuerdos porque no se ganaba todo lo que se quería ganar. Pero la mayoría de ambos sectores confluyeron a firmar y suscribir esos acuerdos. Por eso es tan lamentable el veto, no solo porque su razonamiento jurídico y político de conveniencia es equivocado, sino porque desconoce esos acuerdos políticos que tanto costó construir y que tanto nos permitieron avanzar, donde estaban todas las partes. Hoy ustedes verán, si han visto la prensa, que aparecen de pronto algunos dirigentes sindicales diciendo que el proyecto de reforma procesal laboral les va a impedir ejercer su derecho a huelga, sobre todo en los servicios públicos. Y aparecen otros dirigentes empresariales diciendo que el proyecto de reforma procesal laboral y el mismo proyecto va a promover y va a facilitar que se hagan huelgas a reloj. Resulta que es el mismo proyecto y ustedes encuentran dos visiones totalmente antagónicas. Bueno, uno diría, uno de los dos está equivocado. Probablemente los dos tienen algo de razón, en el sentido de que para llegar a que este proyecto avanzara, ambas partes tuvieron que ceder y se lograron acuerdos importantes que establecen equilibrios en temas polémicos. ¿Por qué es tan polémico el tema de la huelga en los servicios públicos? Pues claro, se tocan intereses que van más allá de los derechos de los trabajadores que están huelgando, que quieren ir a huelga. Por supuesto que hay una contradicción, un conflicto entre esos derechos que deben defenderse y los derechos de las personas usuarias de los servicios públicos, de los servicios
servicios de salud, que también son clase trabajadora y también deben ser protegidos por la ley. Bueno, son temas polémicos donde hubo delicadas negociaciones que permitieron que saliera ese texto de la Asamblea Legislativa con una votación histórica, prácticamente sin oposición, y que lamentablemente fue vetado por el Poder Ejecutivo. Y aquí estamos con esa realidad del veto, es que estamos aquí en este momento. Yo tengo que decir que aunque el veto se concreta en el tema de la huelga de los servicios públicos y se basa en ese tema para justificar el veto, primero por constitucionalidad y conveniencia, después el Poder Ejecutivo, esto es un dato que también conviene recordar, el Poder Ejecutivo retira parcialmente el veto. Después del plazo de los 10 días, el Poder Ejecutivo retiró el veto por razones de constitucionalidad y dejó únicamente el veto por razones de conveniencia, y se concentra en el tema de la huelga de los servicios públicos, a pesar de que esos artículos no fueron modificados. Sufrieron cambios menores, pero los artículos que tienen que ver con huelga de servicios públicos vienen del acuerdo del 2010. Es decir, en la Comisión de Asuntos Jurídicos y en el trámite legislativo los cambios que hicimos fueron mínimos. De hecho, yo les puedo decir que el proyecto que sale aprobado en el 2012, a pesar de que hubo algunos cambios importantes, en más de un 80% es esa propuesta original que nace desde el Poder Judicial. Los cambios que se introdujeron en la Asamblea Legislativa fueron mínimos, repito, no tocaron ni un 20% de los artículos. Bueno, en el tema de la huelga de los servicios públicos, esa regulación que a grandes rasgos ha explicado don Fernando aquí, viene desde los acuerdos del año 2010, no se modificó. Sin embargo, a última hora aparece el Poder Ejecutivo diciendo: nos hemos dado cuenta que esto es terrible y va a promover y va a facilitar más huelgas de los servicios públicos. Realmente las motivaciones son otras. Realmente se usa para el veto la huelga de los servicios públicos porque es el tema más impopular, es el tema más fácil de explicarle a la población y decir: vean por qué este proyecto es malo. Pero realmente las motivaciones son otras. Yo he estado en negociaciones con los sectores que se oponen al proyecto de ley y los temas que más les preocupan son otros. Los avances, por ejemplo, para proteger los fueros especiales que permitirían fortalecer la libertad sindical en el sector privado y evitar que se den despidos discriminatorios sin un mecanismo rápido para evitar esa práctica que está prohibida por la ley, pero hoy se da constantemente, sobre todo en sectores como las plantaciones agrícolas. Los avances en materia de huelga en el sector privado, por ejemplo, la posibilidad de que no haya un porcentaje tan restrictivo o de que no sea tan difícil obtener una declaratoria de legalidad de la huelga. Esos son los temas que realmente son objetados en las mesas de discusión, aunque el veto se concreta únicamente a la regulación de la huelga de los servicios públicos. Efectivamente, hay razones de mucho peso para concluir que el veto es equivocado, que el veto no se justifica. No es cierto que se quiera promover o facilitar a lo loco, de forma salvaje, la huelga de los servicios públicos. Se establece un procedimiento, se establecen limitaciones, se recupera la figura del arbitraje obligatorio que ha permitido solucionar conflictos en el pasado y que se dejó de aplicar lamentablemente en nuestro país. Se establece un procedimiento para garantizar la prestación de esos servicios mínimos. Si no se presenta ese plan de servicios mínimos, la huelga es ilegal de pleno derecho. Entonces, automáticamente ya no se podría, ya no regiría esa prohibición de contratar a terceros trabajadores que vengan a sustituir a los que están en huelga. Se establecen una serie de garantías adoptando, nada nuevo, adoptando elementos de las legislaciones más avanzadas del mundo en esta materia. Por eso creemos que el veto es equivocado, pero así como decía José Figueres, que huelga es huelga, bueno, también podríamos decir veto es veto. En nuestro sistema jurídico, el veto es un mecanismo de mucho poder, un resabio, si se quiere, de otro tipo de Estado, un poder imperial que tiene
tiene el Poder Ejecutivo, pasando por encima incluso de votaciones por mayoría calificada de la Asamblea Legislativa, que pueden permitir frenar una ley, a pesar de que no hay argumentos sólidos para frenar esa ley. Y en esa situación estamos. ¿Qué alternativas tiene la Asamblea Legislativa? ¿Qué alternativas tiene la Asamblea o el país para evitar que esta ley tan importante sea frenada, sea enterrada, que se pierda todo ese trabajo de tantos años para avanzar en la regulación del derecho del trabajo? Ante el veto, las opciones que tiene la Asamblea son acoger el veto, es decir, acoger las críticas o los cuestionamientos que hace el Poder Ejecutivo y modificar el proyecto estrictamente en ese sentido. Ahí el gobierno, si se quiere, cometió un error, el gobierno de doña Laura Chinchilla, porque cuestionó ciertos artículos, pero no planteó una alternativa. Después intentó hacerlo, envió tardíamente una moción donde quería poner una lista taxativa, efectivamente, de un montón de servicios donde la huelga estaría prohibida, devolviéndonos efectivamente a la prehistoria del derecho del trabajo. Ese mecanismo no prosperó. El Departamento de Servicios Técnicos les dijo: usted, después de los 10 días hábiles para vetar, ya no puede modificar o ampliar el veto, no puede meter nuevas mociones, nuevos cambios. Entonces, acoger el veto lo ha interpretado la Comisión de Asuntos Jurídicos como eliminar los artículos cuestionados. La forma más fácil de acoger el veto, de darle la razón al Poder Ejecutivo, es quitar los artículos que fueron cuestionados. Eso significaría que la reforma procesal laboral quedaría como un parche en el tema de huelga en los servicios públicos, quedaría tal y como está hoy, regulada en los artículos 375 y 376 del Código de Trabajo, con todas las deficiencias que eso tiene, pero se salvaría todo el resto de la reforma, en teoría. La otra alternativa que tiene la Asamblea Legislativa es el reseño, la posibilidad de rechazar el veto con una votación de mayoría calificada. De todas es la alternativa más inviable. Ni en la Asamblea Legislativa anterior y menos en esta, que está mucho más polarizada, es posible reunir 38 votos para prácticamente casi nada, y menos para un tema tan polémico como la reforma procesal laboral. En ese contexto ha surgido una tercera alternativa, que es a la que nosotros le apostamos, y es la posibilidad de que el nuevo gobierno retire el veto. Hay antecedentes. El más reciente lo aplicó el mismo gobierno anterior, retirando parcialmente este veto, pero hay muchos otros casos en la historia donde se ha dado el retiro del veto. Es un tema polémico que está hoy en conocimiento de la Sala Constitucional, porque el Poder Ejecutivo, tal vez preparando el terreno, retiró el veto de otro proyecto de ley que fue vetado por el gobierno de Óscar Arias. No está la figura del retiro del veto expresamente normada en la Constitución política, pero tampoco está prohibido este mecanismo. Hay un precedente del año 92 donde la Sala reconoció, hay doctrina, hay casos, la Sala con otra intervención, por supuesto, la Sala Constitucional reconoció la posibilidad de levantar el veto. En mi humilde opinión, ese mecanismo es la consecuencia lógica de los institutos que se están normando. El veto es una medida unilateral, discrecional del Poder Ejecutivo. El tipo de medidas que se pueden renunciar, que se pueden retirar, de las que se puede desistir, es una medida que implica efectivamente desconocer una votación democrática por amplia mayoría, constitucionalmente, desconocer una votación democrática por amplia mayoría en el Parlamento. Bueno, debería interpretarse restrictivamente el ejercicio de esa medida, y esa interpretación restrictiva debería reconocer que así como se puede vetar, se puede retirar el veto. Hay un debate fuerte porque algunos juristas están argumentando que como hay un plazo de 10 días hábiles en la Constitución para vetar, el veto se puede retirar dentro de ese plazo, pero no se puede retirar después de vencido ese plazo. Eso no lo dice la Constitución. El plazo de 10 días hábiles es para vetar. Pretender extender ese plazo para otros supuestos
no establecidos expresamente en la Constitución es hacer una interpretación en contra del principio democrático, una interpretación en contra de lo que debería preservarse, que es esa votación democrática de la Asamblea Legislativa. Bueno, es un tema que se va a tener que resolver en los próximos días y del que va a depender en buena medida el futuro de esta reforma, porque lo que diga la Sala Constitucional, una vez más, terminan estos asuntos en la Sala Constitucional, lo que diga la Sala sobre este tema del veto, de la posibilidad de retiro del veto, va a marcar lo que pasa en la Asamblea Legislativa, sin duda alguna. Todo hoy el debate y el nuevo acomodo, la nueva correlación de fuerzas está girando en torno a esa posibilidad. Y bueno, sabemos que existen presiones fuertes sobre la Sala, sin duda alguna, para que se vea el tema como un tema casuístico. Esperamos que no se vea únicamente que aquí está en juego la reforma procesal laboral, que se vea que en nuestro sistema no se pueden seguir poniendo trabas. Si un nuevo gobierno elegido democráticamente desiste de un veto, debería permitírsele, dársele el margen para poder permitir que una ley que fue aprobada por la Asamblea Legislativa se consolide, se convierta en ley de la República. Pero bueno, la Sala tendrá la última palabra. Si la Sala dice que no es posible levantar el veto, la única alternativa que le queda al proyecto de ley en la Asamblea Legislativa es conocer el dictamen de mayoría de la Comisión de Asuntos Jurídicos, que recomendó quitar los artículos que tienen que ver con huelga en los servicios públicos, dejar la normativa desactualizada que tenemos en el código en ese tema y salvar todo lo demás. Ese dictamen podría aprobarse por mayoría simple, no requeriría mayoría calificada, pero el 17 de diciembre de este año se le vence el plazo cuatrienal al proyecto. Entonces estoy viendo muy rápido, pero tal vez ahora en la sesión de preguntas podemos aclarar algunos de estos conceptos. En el reglamento de la Asamblea Legislativa, los proyectos de ley tienen un plazo de 4 años para votarse. Pasados esos 4 años, el plenario puede darle un nuevo plazo, pero tiene que ser con votación de mayoría calificada. Es decir, a partir del 17 de diciembre de este año, cualquier decisión sobre la reforma procesal laboral, aunque el dictamen jurídico requiera mayoría simple, va a requerir una votación de mayoría calificada para darle un nuevo plazo, para darle más tiempo de vida al proyecto. Entonces realmente esperamos que sea lo que sea que vaya a pasar, sea lo que sea que vaya a resolver la Sala Constitucional, o sea lo que sea que vaya a resolver el Poder Ejecutivo, si va a retirar o no va a retirar el veto, esperamos que lo decida antes del 17 de diciembre de este año. Porque después de eso, después de esa fecha, el proyecto va a perder mucha viabilidad política. Va a perder viabilidad política porque aunque acojamos la salida más fácil, que es el dictamen que elimina los artículos vetados, ya va a requerir mayoría calificada. Y les decía antes que así como no hay mayoría calificada para el resello, pues no la habría también. Los enemigos del proyecto verán eso como una oportunidad para enterrarlo. Ahora rápidamente, yo sé que ya estoy terminando con el tiempo, comentarles algo de la negociación que se ha dado en la Asamblea Legislativa en los últimos días, que está intrínsecamente amarrada a la posibilidad de que se levante el veto. Cuando la fracción del Frente Amplio le hace la solicitud al Poder Ejecutivo de que retire, de que levante ese veto, pues obviamente el Poder Ejecutivo empieza a valorar la correlación de fuerzas que tiene la Asamblea Legislativa. Es un contexto político precario donde tenemos un gobierno que tiene una fracción minoritaria, tiene apenas 13 diputados de 57, necesita alianzas con diversas fracciones para poder gobernar. Entonces, el gobierno lo primero que plantea es: busquen las fracciones interesadas en este tema acuerdos con otras fracciones. De ahí es que nace la negociación con el PUSC, con la fracción del PAC y con otros partidos con los cuales se está dialogando en este momento. Buscar algún tipo de acuerdo sobre algunas modificaciones posteriores a la reforma procesal laboral que le den viabilidad política a ese retiro del veto. En este momento al proyecto no se le puede hacer ningún cambio. Lo único que podría hacer la Asamblea es resellar
o aprobar el dictamen de jurídicos que recomienda quitar los artículos vetados, pero no pueden meter artículos nuevos ni tocar otros artículos que no fueron estrictamente cuestionados en el veto. Y les decía antes que el interés de los sectores que se oponen a la reforma procesal laboral, aunque usan como caballo de batalla la huelga en los servicios públicos, va por otros temas. Les interesa más la regulación de la huelga en el sector privado, por ejemplo. Entonces, la única forma de que se dé una negociación donde se acuerden algunos cambios es como un proyecto de ley paralelo. Por eso es que se presentó en estos días, se han presentado varios proyectos de reforma que tendrían que votarse y aprobarse paralelamente o después de que se levante el veto para modificar la ley ya aprobada, que pasaría a ser ley de la República desde el mismo momento que el Poder Ejecutivo levanta el veto, si es que se puede levantar el veto. Y en esa negociación, pues básicamente la fracción de la Unidad Social Cristiana pidió que se atendieran algunas de las preocupaciones de las cámaras empresariales. Se dio algo muy curioso. Ellos trajeron a la mesa preocupaciones del sector empresarial, pero una vez que se firmó el acuerdo, el sector empresarial nuevamente le zafó la tabla y le dijo: no apoyamos, no avalamos, no sabemos nada de esa negociación que ustedes impulsaron en la mesa de discusión. Es un panorama complejo, pero básicamente en relación con la huelga hay tres temas que se estarían planteando en ese proyecto de ley, que repito, son cambios que en mi opinión no son necesarios. Para mí son temas que están claros como está la reforma procesal laboral, pero que se ponen en el debate para darle viabilidad política al proyecto en caso de que se pueda levantar el veto. Y básicamente son tres cambios. Hay otros, pero solo me voy a referir a los tres que tienen que ver con el derecho de huelga muy rápido. Una regulación más detallada del concepto de servicios esenciales. Se propone establecer una lista más clara, más detallada, donde se diga, bueno, servicios donde se afecta la seguridad, la vida, la salud de las personas. Bueno, sin hacer una lista cerrada, ¿como cuáles? Bueno, ¿cuáles? Los servicios de policía, los servicios en los hospitales, los servicios de la caja, y una lista de servicios que en términos generales son reconocidos pacíficamente en la doctrina como servicios esenciales. En esa negociación se llega también al acuerdo de desconocer, rechazar los argumentos del veto de la administración Chinchilla. Se hace una lista más detallada del concepto de servicios esenciales, pero se reconoce que sería un atraso volver a un sistema de prohibiciones absolutas a priori en la ley de la huelga, un sistema ineficaz, y que es mejor tener un sistema más moderno como el que existe en la mayoría de países que tienen una legislación más avanzada, donde sea un juez el que valore en cada caso cuáles deben ser esos servicios mínimos que no pueden pararse, cuáles son esas garantías que deben darse a las personas usuarias. Eso puede implicar efectivamente que habrá servicios que no pueden parar de todo, habrá servicios que pueden parar solo en determinadas condiciones, y habrá otros donde sí se podrá ejercer el derecho de huelga, pero eso es mejor verlo casuísticamente bajo el análisis de un juez de la República. Ese es el criterio que ha prevalecido, que es el que está en la reforma procesal laboral. El segundo tema tiene que ver con el plazo, el porcentaje mínimo de participación en una huelga para que la huelga sea declarada legal. El proyecto estableció un 50%, pero en la versión aprobada en 2012 no pide un porcentaje mínimo de participación. Esto es como en el referéndum, ¿no? Para que un referéndum sea vinculante, tiene que ganarse con la mayoría simple, la mitad más uno, pero además tiene que participar un porcentaje determinado de ciudadanos votando. Entonces, el sector empresarial ha alegado que al no haber un porcentaje mínimo de participación en la votación, podría declararse legal una huelga con solo que 3 personas voten, si dos de esas 3 personas avalan la huelga. En la práctica esto no se da así, pero nosotros a su vez hemos argumentado que no es conveniente poner porcentajes muy altos de participación, porque hay sectores laborales de este país donde se dan prácticas de persecución antisindical y mecanismos de intimidación. Si se
supone un porcentaje muy alto de participación, pues sería muy fácil intimidar a los trabajadores para que no vayan a votar, y entonces igual no se podría lograr nunca la aprobación de una huelga legal. Ese es el debate que ha estado de por medio, y ahí ha habido un estira y encoge. Bueno, poner un porcentaje mínimo de participación, pero que no sea muy alto, para que no volvamos a regulaciones restrictivas del derecho de huelga. Y más bien, lo que le hemos dicho a quienes objetan este punto es que si un empleador considera que una huelga se está convocando alocadamente, sin el apoyo suficiente de los trabajadores, más bien que permita y que facilite que los trabajadores vayan a votar, y que en esa votación pues se promueva una decisión democrática, y si la huelga no tiene el apoyo suficiente, pues será rechazada. Si la huelga es una ocurrencia de un par de dirigentes cabeza caliente, pues que en la votación sea rechazada, se rechace esa opción de ir a la huelga, pero que se creen las